tal, jóvenes? Vamos a continuar con el platicar de ciertas características que tienen los circuitos eléctricos. Algunas características o propiedades en los circuitos eléctricos ya las hemos trabajado. Sin embargo, vamos a complementar estos elementos. Por ejemplo, sabemos que un circuito eléctrico, para que exista un circuito eléctrico, necesitamos al menos de tres elementos principales. Una, que es la fuente de alimentación. Dos, que son los conductores con los cuales vamos a llevar la energía de esa fuente de alimentación a otro punto, ¿sí? Y la tercera, que puede ser elemental, es la carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, pues la carga eléctrica es todo aparato que vamos a conectar a nuestra fuente de alimentación para que me genere alguna actividad, la que sea. Puede ser una licuadora, una plancha, televisión, un radio, un motor, una bomba de agua, ¿sí? No nada más un motor para que lige, para que pula, para que infinidad. La aspiradora es un motor, ¿sí? Una caja de control o una caja de comando, una PC, ¿sí? O simplemente un foco o una lámpara incandescente. Todo eso me va a consumir energía, y todo aquello que me consuma energía, ¿sí? Se le llama carga eléctrica, ¿ok? Esos básicamente son los tres elementos. Hay un cuarto, que es un interruptor. ¿Cómo? Pues para que no esté funcionando eternamente esta máquina, pues debe de tener un interruptor. Hay algunos, por ejemplo, que tienen un apagado y pueden seguir conectados. Todos deben de tener un lugar en donde se pueda apagar el dispositivo aunque esté conectado, y eso ya no desconecte la carga del circuito. Ahora, fíjense bien, en un circuito eléctrico, aunque no tenga conectado absolutamente nada, ¿sí? Tenemos ahí una diferencia de potencial o voltaje. Eso ya lo vimos. El primer punto podría ser entonces el voltaje. ¿Por qué el voltaje? Porque ese va a estar siempre presente. Y el voltaje es la propiedad que tiene generado por el campo eléctrico o la energía eléctrica para mover una carga de un punto a otro, ¿ok? Eso es un voltaje o una diferencia de potencial. Eso me va a llevar o va a mover carga eléctrica. Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí salen dos terminales y conectamos a mi circuito eléctrico? Inmediatamente va a circular por ello una intensidad de corriente. Ese sería mi segundo factor que ya también vimos. Intensidad de corriente. ¿Ok? Esta se representa con una letra V y esta con una I latina mayúscula. Intensidad de corriente. ¿Ok? Esa sería mi segunda propiedad del circuito. ¿Y por qué circula esa intensidad de corriente? Bueno, porque esta carga eléctrica tiene y ese es el tercer elemento que podemos llamarlo una resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica le demanda al circuito, crea un puente entre estos dos puntos, para que puedan circular los electrones a través de él, ¿sí? Y exista un movimiento. Entonces este potencial pues va a mover los electrones entre estos dos puntos, y entonces va a existir la intensidad de corriente eléctrica debido a esta resistencia, ¿ok? Esos serían los tres elementos principales, ¿sí? Para generar o que van a interactuar en un circuito eléctrico. Sin embargo, muchachos, existe otro que es la potencia. Lógicamente, la potencia eléctrica. Aunque la potencia eléctrica se va a representar con la letra P, pues es exactamente igual la definición en cualquier potencia mecánica, potencia eléctrica, potencia que ustedes quieran, es exactamente lo mismo. ¿Qué es la potencia? Si ustedes recuerdan de física 2, la potencia es la rapidez con que se desarrolla un trabajo. Es más, había una ecuación donde me dicen que la potencia es igual a trabajo entre tiempo. ¿Ok? Bueno, pues entonces, en el caso de la electricidad, el trabajo eléctrico se obtiene mediante el producto de la carga por una diferencia de potencial, un voltaje, entre el tiempo. Pero, sabemos nosotros que la intensidad de corriente es igual a la carga
con respecto al tiempo. Por lo tanto, yo puedo hacer un despeje aquí y decir que la intensidad por el tiempo es igual a la carga. Si yo sustituyo esta ecuación aquí, entonces me quedaría que la intensidad por el tiempo y el voltaje entre el tiempo es igual a la potencia. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, vamos a ver que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Entonces, la potencia eléctrica va a ser igual a intensidad por el voltaje. Esta va a ser el producto de la corriente por el voltaje. ¿Sí? Pues si nosotros lo queremos ver así, pues es la rapidez con que la carga pasa a través de un dispositivo para que este dispositivo me genere un trabajo, ¿ok? Entonces esa va a ser la potencia eléctrica. Pero además aquí, esta fuente de alimentación es una fuente eléctrica, es una fuente de energía. Aquí yo le estoy proporcionando energía eléctrica. Y digo energía porque otro factor importante pues es la energía. Energía, ¿ok? Energía, que esa se representa con la letra E mayúscula. Energía eléctrica. Y esta energía eléctrica, por estos dispositivos me la van a cambiar. ¿Me la van a cambiar a qué energía? Pues a una energía de la que estos van a ser. Por ejemplo, si trato de una lámpara incandescente, pues va a ser una energía luminosa, ¿verdad? Pero si trato, por ejemplo, con una plancha, va a ser una energía calorífica. Y si yo trato con un motor, pues entonces va a ser una energía mecánica. Entonces, mi circuito eléctrico, si ustedes se van a fijar, pues va a ser una transformación de la energía, ¿sí? De la energía, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la energía? La definición de energía, ¿sí? Es el producto que tenemos aquí de la potencia por el tiempo. Ese va a ser mi energía. Y como en todos, ¿sí? La energía es en Joule, debido, ¿sí?, al gran físico que demostró o trabajó intensamente sobre la conversión desde energía en calor. Ahorita vamos a ver todavía más referente a lo del calor. La potencia, aquí lo voy a poner, la potencia se mide en watt. ¿Ok? Y eso sin importar qué potencia o qué energía. Ya sea energía eléctrica, energía calorífica, energía mecánica, la energía que sea, la potencia también que sea. Siempre van a tener las mismas unidades. ¿Ok? Y bueno, pues nosotros vimos aquí algo que nos genera una resistencia, ya que en un circuito netamente resistivo, pues me va a generar un calor, ¿sí? Y bueno, pues entonces la energía yo la puedo expresar de diferentes formas. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en consideración este tipo de conceptos. Ahora bien, hay otro concepto que ya trabajamos, ¿sí?, que es referente a la ley de Ohm. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo comenta en este momento? Bueno, la ley de Ohm me dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Y por qué lo comento? Bueno, porque este concepto se puede relacionar con la potencia y obtener otros valores de potencia, y se puede relacionar con la energía y obtener otros modelos matemáticos para también la energía y la potencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sustituyo en la potencia la intensidad? Entonces me quedaría que la potencia va a ser intensidad, pero la intensidad es igual a ¿qué? Al voltaje por la resistencia, por el voltaje. Bueno, pues otra ecuación de potencia sería voltaje cuadrado entre la resistencia. Esta es otra forma de cómo obtener, ¿sí?, la
potencia. Ah, pero ¿qué pasa si ahora yo en lugar de relacionar la intensidad, pues relaciono el voltaje? Aquí. Ah, bueno, pues entonces, me quedaría la potencia sería igual a la intensidad por el voltaje, pero el voltaje de la ley de Ohm, pues me queda que es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, intensidad por resistencia, y eso sería igual a la intensidad, ¿sí?, al cuadrado por la resistencia, y esta sería otra ecuación de cómo poder calcular la potencia, ¿sí? Y esta es la que en algunos libros la comentan como el efecto Joule, que es la relación que existe con la generación de calor. En función al calor que hemos estado comentando, pues aquí vamos a ver algo referente a la ley de Joule. ¿Qué relación la ley de Joule? Bueno, pues la ley de Joule va a trabajar con la cantidad de calor que genera los cuerpos y la energía que se pierde por ese calor, ¿sí? De tal manera que nosotros sabemos, y vamos a hacer un recordatorio aquí, cuando nosotros ponemos a trabajar una máquina. Si nosotros cerramos el interruptor, la energía llega a la máquina, el motor empieza a trabajar, y después de un tiempo, ¿sí? El tiempo es un factor, pasa este determinado tiempo, y entonces en la carcasa se empieza a disipar un calor. Es decir, si por ejemplo llegamos, alguien toca, ¿sí? Alguien toca aquí, ese motor, entonces va a sentir la sensación de el incremento de temperatura, ¿sí? En la definición de calor, bueno, pues ustedes recuerden que el calor es un fluido que viaja y que hace que viaja de cuerpos fríos, calientes a cuerpos fríos, ¿sí? Entonces el calor va a ser un fluido, y aquí, bueno, pues va a disipar calor. ¿Por qué va a disipar calor? Bueno, porque nosotros ya habíamos comentado que cuando le proporcionamos una determinada energía a un objeto, este objeto está construido por conductores, los cuales tienen una determinada resistencia, y esa resistencia genera un choque con el flujo de los electrones, y de tal manera que esa fricción me genera, ¿sí?, el calor. Bueno, el calor nosotros vamos a verlo como una determinada cantidad de energía. Ahora, fíjense bien, si nosotros aquí tenemos una determinada potencia, y ya vimos la definición de potencia, ¿por qué? Bueno, pues porque yo le estoy proporcionando en estos momentos, en estos puntos, yo le estoy proporcionando una diferencia de potencial que va a hacer el trabajo de mover la carga eléctrica a través de este material o elemento o objeto, lo va a mover la carga a través de ellos. Pues le estoy proporcionando una diferencia de potencial, un voltaje, y además al momento de conectarlo le estamos proporcionando una determinada intensidad de corriente. Entonces mi fuente le está generando o le está proporcionando una potencia que vamos a obtenerla al multiplicar la intensidad por la diferencia de potencia. ¿Qué va a pasar con esta máquina que está aquí, con este motor? Bueno, va a pasar dos cosas. Uno, va a generar un trabajo mecánico, el que sea, no nos metamos en problemas, un trabajo. Va a subir el agua, va a pulir un piso, va a hacer lo que ustedes desean que tengan un motor, ¿sí? Pero además de hacer el trabajo, va a generar calor. Entonces, yo quiero que haga ese trabajo. Este trabajo es lo que nosotros eléctricamente llamamos potencia útil. Esa es mi potencia útil. Y esta es mi potencia de pérdida. ¿Sí? Pérdida. Entonces, ¿por qué pierde o cómo puedo saber cuánto calor voy a perder? Bueno, pues entonces yo voy a utilizar una de las formas de la potencia
para saber la potencia de pérdida. La voy a poner aquí, la potencia de pérdida la puedo calcular con la corriente que yo le estoy proporcionando, porque esa la puedo medir, al cuadrado por la resistencia. Este es la forma de cómo calcular el calor, ¿sí? Y se le conoce como potencia de pérdida, ¿sí? También como conocido como efecto Joule, porque está perdiendo por el calor debido a la fricción que se tiene entre los electrones, que es la carga, y la resistencia de los materiales, es lo que se le conoce como el efecto Joule, ¿sí? El efecto Joule, ¿ok? Ahora, entonces yo puedo saber la energía de pérdida, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues ahí vamos y vamos a llegar a lo que experimentó Joule. Bueno, yo puedo saber que mi energía, dijimos que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿sí? La potencia por el tiempo. Pero yo quiero saber en este momento la energía de pérdida. La de pérdida, pues tiene que ser mi potencia de pérdida por el tiempo. ¿Cuánta es mi potencia de pérdida? Pues ahí dijimos que la potencia de pérdida la vamos a calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia. Y si yo quiero mi energía, pues eso lo voy a multiplicar por el tiempo. De esta manera, yo calculo aquí la energía de pérdida. ¿Por qué es pérdida? Bueno, para este ejemplo yo estoy poniendo un motor. Vamos a pensar una pulidora. Yo le estoy proporcionando cierta energía. Esta energía vamos a pensar en unos 500 watts. Por decir algo, 500 watts yo le estoy proporcionando. Pero pulidora, ¿sí? Usa solamente 450 watts. De estos 500 que yo le estoy proporcionando, solamente 450 watts la está convirtiendo en estar puliendo el piso. Y los 50 watts restantes es calor. Es una potencia de pérdida, ¿sí? Y entonces, al final de cuentas, yo voy a tener que pagar toda esta potencia, ¿sí? Porque nosotros nos están cobrando tanto la potencia de pérdida como la potencia o el trabajo desarrollado. Una bomba, por ejemplo. Una bomba va a llenar el tinaco y va a gastar 2000 watts, ¿sí? Pero de esos 2000 watts, 500 watts se convirtieron en calor. Pues estoy hablando de números, nada más para que ustedes vean que siempre yo le voy a proporcionar una determinada energía, una determinada potencia, ¿sí? Y siempre va a haber una pérdida. En la naturaleza no hay aparatos ideales, al menos de que estemos hablando de un calentador, ¿verdad? Un calentador en donde la pérdida es calor y el trabajo es calor. Entonces, el calentador, pues se podría decir en conceptos físicos, ¿sí? Que es una máquina ideal, los calentadores. ¿Por qué? Pues porque todo, tanto la pérdida como el trabajo, pues es calor. Entonces, toda la energía que yo le proporciono la convierte en calor. Esa sería una máquina ideal. De las demás máquinas no hay ninguna ideal, siempre va a haber una pérdida. No lo pueden convertir todo lo que yo le proporcione en potencia o en energía en trabajo, ¿sí? Siempre va a haber una pérdida en calor. En máquinas rotatorias, además de pérdidas en calor, pues podríamos tener también pérdidas por rodamiento, pero eso se arregla fácilmente cambiándole los bujes o cambiándole también se me fue el nombre ahorita de los engranes, no engranes, los valeros, ¿sí? Que para que rote perfectamente bien y no tenga pérdidas mecánicas, ¿sí? Entonces nada más serían las pérdidas por calor. Pero una máquina rotatora siempre está expuesta a tener pérdidas también por rodamiento, ¿ok? Bueno, ahora entonces, aquí nosotros vamos a tener que esta es la pérdida, la energía de pérdida, ¿ok? Ahora, la energía, como ya lo mencionamos en la ocasión anterior o hace un momento, ¿sí? La energía se mide en Joule, ¿sí?
Bueno, pues aquí está vos viendo que el calor se mide en calorías, ¿sí? James Prescott Joule, Joule desarrolló un trabajo muy interesante en donde hace una equivalencia entre la unidad de la energía y el calor. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues aquí hizo un dispositivo de esta forma en donde pues este es un contenedor de agua, el cual está, tiene un aspa giratoria que va a girar debido a la caída de estas dos masas. Cuando estas empiecen a caer, van a mover este eje rotatorio y este eje va a mover las aspas. Y las aspas van a hacer que gire el agua y generando una fricción entre las mismas aspas, las aspas internas del dispositivo y el agua, ¿sí? De tal manera que aquí, por ejemplo, vamos a tener, cuando este llegue hasta este punto, vamos a imaginarnos, ya llegó hasta este punto, ¿sí? Vamos a conocer una determinada distancia. Tenemos aquí la masa, que eso lo puedo calcular como peso, la masa por gravedad, que sería la fuerza, ¿sí? De esta masa, también aquí la fuerza de esta otra masa, ¿sí? La distancia recorrida, por lo tanto yo aquí puedo calcular mecánicamente pues, el trabajo. No lo voy a hacer porque nada más es explicativo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esto pues, está desarrollando un trabajo? Están consumiendo una determinada energía, la cual ustedes saben que la energía no se crea en sí, eso se transforma. Esta energía la está convirtiendo en un movimiento, el cual genera una fricción con las partículas de agua y estas incrementan su temperatura, ¿sí? Incrementan la temperatura, ¿sí? Se registra la temperatura inicial, la temperatura final y se hace un cálculo en donde Joule concluye con este numerito que tenemos aquí que se le llama el equivalente mecánico del calor. Equivalente mecánico del calor. Y dice que una caloría es igual a 4.18 joule, ¿sí? O bien, si hacemos la inversa, un joule es igual a 0.239 calorías. De tal manera que yo no quiero saber la energía en joule, sino yo quiero saber cuánta calor tengo en pérdidas. Bueno, pues entonces, como haciendo uso de esta equivalencia del calor, entonces yo puedo poner eléctricamente aquí que el calor Q va a ser igual ¿a qué? Si el calor y la energía son iguales, bueno, pues y cuadrada T, y cuadrada RT, ¿ok? De esta forma. Pero, aquí esta unidad tendría que ser Joule. Eso me da Joule. Entonces, yo voy a colocar este factor de conversión y lo voy a colocar de esta manera. El calor va a ser igual a 0.239 calorías, ¿sí? Con respecto a un Joule. Y eso al multiplicarse por I cuadrada RT, y estos son Joule, pues elimina los Joule. Y entonces la cantidad de calor que se genera en un aparato eléctrico que está trabajando un determinado tiempo va a obtenerse por el producto de 0.239 I cuadrada RT. Y ahora sí, esto ya va a estar dado en calorías. ¿Ok? ¿Sí? Y de esta manera yo puedo determinar la cantidad de calor que me generan los cuerpos, los objetos eléctricos, los aparatos eléctricos cuando están trabajando un determinado tiempo. Y vuelvo a repetir, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta cantidad de calor es pérdida. Eso hace que ningún aparato, no hay aparatos eléctricos 100% eficientes. No existen.
¿sí? No hay aparatos eléctricos 100% eficientes. ¿Sí? Y la eficiencia se mide en por ciento siempre y está dado en función a las potencias. Referente, por ejemplo, ¿sí? La potencia útil con respecto a la potencia de suministro y todo eso multiplicado por 100, porque está dando en por ciento. Pero acuérdense, la potencia de suministro es igual a la potencia útil más la potencia de pérdida, ¿Y por qué se pierde? Vuelvo, en este caso, en esta materia, únicamente va a ser por efecto Joule, o sea, por calor. ¿Sí? Eso es referente al efecto Joule.